Adquirir la información de Cobblepot fue el mejor curso de acción que este asesino pudo haber tomado. Pero entre los numerosos pícaros enumerados que había estado en contacto con Pingüino, uno destacó de inmediato: Jason Blood, un hechicero poseído por un demonio. Basta decir que al enterarme de que tal entidad vivía cerca, y que en algún momento adquirió un artefacto herético para controlar un demonio y luego fallar, me dejó un sabor amargo. Además, dejó las puertas abiertas para que una bruja lo usara con él. Después de esto me propuse matarlo de inmediato. Ahora he comenzado una lista separada de seres mágicos, a los que apuntar para eliminarlos antes de que desencadenen el terror de la disformidad. Otro aspecto positivo que surgió de la misión con Cobblepot fue el apodo de El Fantasma de Gótica. Los medios de comunicación tomaron el incidente en el iceberg como polillas en la llama. Ahora abundan los rumores de que el fantasma está aquí para vengarse de todos los malhechores en Gótica. La obsesión de estas personas con cosas que involucran héroes y villanos es persistente. Me impresiona. Uno pensaría que estarían más concentrados en arreglar su ciudad que en ver qué está haciendo el último superhéroe o villano del momento. Como era de esperar, la Liga de la Justicia ha tenido que lidiar con Blood en el pasado, y como resultado, estoy seguro de que su muerte atraería su atención. Pero confío plenamente en las habilidades que el Asesinorum me ha dado para permanecer invisible en sus investigaciones, hasta que pueda librarlos de la existencia. Este hereje se enfrentará al exterminio con efecto inmediato. Por eso he pospuesto el asesinato inicialmente planeado de una tal Pamela Isley, también conocida como Poison Ivy. Esto hasta que esa amenaza sea erradicada en el nombre del emperador. Voy a acortar esto lo más breve posible, ya que mientras menos actúo, más tiempo tendrá el demonio para seguir pervirtiendo la sagrada tierra con su asquerosa presencia. Me repudia el solo pensar que pisa tierra sagrada. Me enferma. Nick cerró enojado el diario y se sentó en pie de guerra hacia el departamento de Blood. El maldito hechicero y demonio no tardaría mucho en irse de este mundo. Nix se aseguraría de que Jason sufriera al morir. Es lo que se merecían aquellos herejes que se asociaban con demonios. Decir que Máscara Negra era un individuo enojado era como decir que a los berserkers de Korne les gusta cortar cosas. Es exacto, pero ni es mucho menos la verdad completa. En lo alto de las calles de Gótica, en una suite del ático de algún edificio criminal, Máscara Negra había reunido a algunos de los hombres emprendedores criminales más ricos de Gótica. ¿La razón? Al parecer para discutir cómo manejar a este fantasma de Gótica. A pesar del corto tiempo que el fantasma estuvo en la escena, ya estaba causando sensación debido a que mató a dos criminales de muy alto perfil. Y lo hizo con inquietante facilidad y brutalidad. Al principio, Sidonas, el verdadero nombre de Máscara Negra, pensó que el murciélago finalmente había atacado al payaso. Pero después de la mierda involucrada con el pingüino, este definitivamente no era el murciélago. No, se trataba de alguien que utilizó el miedo ya existente que el jodido Bat había creado y lo amplió. Lo peor fue que uno de sus muchos topos en GCPD le dijo que los archivos de la computadora de Cobblepot habían desaparecido. Eso significaba que este fantasma tenía información de quiénes eran la mayoría de los jugadores importantes de la ciudad, dónde vivían y qué trapos sucios tenían. En esencia, podría poner de rodillas al inframundo criminal que Sidonas trabajó tan duro para gobernar. Y eso no iba a suceder bajo su mandato. Muy bien. No creo que necesite decirles lo jodido que estamos si este tipo de espectro decide comenzar a golpearnos donde más nos duele. A partir de ahora, parece que solo está borrando a los tipos grandes y dejando en paz al crimen callejero. No sé cuánto tiempo seguirá así, y francamente el murciélago y sus pequeñas patadas laterales fueron un dolor de cabeza suficiente para mí. No estoy para este tipo de cosas. Máscara Negra se dirigió a una mesa llena de personas como Dos Caras, Carmín Falcone y otros jefes de la mafia. «Entonces, ¿qué propones?», preguntó Dos Caras.
lanzando su moneda al aire. Yo digo que contratemos a alguien a quien le guste hacer los trabajos imposibles, como matar a este fantasma, por ejemplo. Caballeros, permítanme presentarles a un tal Slade Wilson, mejor conocido en las calles como Deathstroke. Black Mask hizo un gesto hacia la puerta cuando entró una figura imponente, vestida con una armadura de combate naranja y negra, con una máscara mitad negra y mitad naranja. El área donde estaría el ojo derecho de la máscara estaba completamente en blanco, insinuando el parche en el ojo del usuario. Tenía debajo una gran espada que era visible en su espalda, así como 2 pistolas automáticas a sus costados. Las expresiones de miedo de los presentes estaban acertadas, pues habían oído del daño que este hombre era capaz de repartir. Innumerables asesinatos políticos y la muerte de muchos metahumanos eran simplemente algunos de los contratos que Slade había asumido. Verdaderamente, Deathstroke de Terminator era una fuerza a tener en cuenta. Siendo este el caso, la audiencia reunida aplaudió porque sabían que a pesar de una tarifa increíblemente alta, Slade terminaría con su problema fantasma antes de que pudiera comenzar. Me alegra que todos estén de acuerdo con esta elección. Verán, había planeado contratar a un grupo de asesinos, pero después de recordar lo bien que le fue a ese murciélago, decidí que mejor contrataría a los mejores. Máscara Negra habló mientras él y los demás del grupo comenzaban discusiones sobre cómo repartir el pago a su asesino. Slade observó en silencio mientras los tontos débiles y cobardes que lo estaban contratando discutían sus negocios. No le importaba, siempre y cuando le pagaran. Eso, y una parte de él estaba ansioso por cazar a este fantasma. Por la información que Máscara Negra le había dado cuando le propuso el trabajo, parecía que iba a hacerlo casi en la oscuridad. Eso importaba muy poco. Ningún objetivo se le escaparía una vez que estuviera en el trabajo. La única excepción hasta ahora era Batman. Y bueno, él era Batman. Eso es suficiente para la mayoría. Pero mientras Slade repasaba listas de ideas en su cabeza sobre cómo matar a ese objetivo, ocurrió un problema. No sabía dónde estaría su objetivo, ni siquiera cuándo atacaría a continuación. Ahora se podrían resolver ambas cosas, pero eso llevaría algo de tiempo que podría utilizar para tener otro contrato. Sin embargo, por suerte para Deathstroke, sabía que no era el único que perseguía al fantasma. De hecho, estaba muy al tanto de las investigaciones de cierto caballero oscuro sobre el asunto. Si bien Slade no se quedaba atrás cuando se trataba de cazar presas esquivas, no era el mejor detective del mundo. Entonces, las probabilidades de que Batman supiera dónde estaría su objetivo eran bastante grandes, especialmente porque este fantasma ya le había dado muchas razones para que el murciélago fuera tras él. Quizás él tampoco pueda encontrar al fantasma, pero encontrar al murciélago era un buen pastel. El departamento de Jason Blood no era exactamente como uno esperaría que fuera, un experto en ocultismo de la época del rey Arturo. Las estanterías estaban llenas de tomos que contenían un vasto conocimiento sobre las costumbres de los demonios y hechizos para combatir tales aberraciones. Blood había traicionado una vez a su rey con la promesa de poder, pero su traición fue recompensada con la misma moneda. La mujer que le prometió eso, Morgana Le Fay, lo envenenó y lo dejó morir entre las ruinas de Camelot. El mago Merlín se encontró con una sangre moribunda y, como castigo adicional, ató al demonio Etrigan a él por la eternidad. Desde entonces, Jason Blood había pasado su tiempo como un hombre arrepentido, luchando contra las fuerzas demoníacas con sus propios poderes viles, con la esperanza de ser perdonado algún día. Solo había una cosa que Blood olvidó, algo que Nix había arraigado en su cerebro desde sus primeros días en la Progenium, hasta sus últimos días como agente del Officio Assassinorum en entrenamiento. Algo que predicaban los cazadores de brujas de la eclesiarquía. Un hereje puede ver la verdad y buscar la redención. Puede ser perdonado de su pasado y absuelto de la muerte. Pero un traidor nunca será perdonado. Un traidor nunca encontrará la paz en este mundo, ni en el próximo.
No hay nada más miserable y tan odiado en todo el mundo como un traidor. Jason Blood traicionó a su rey y a sus compañeros. Jason Blood vendió su reino ante la promesa de poder. Jason Blood fue traicionado y atado a un demonio por sus acciones. Jason Blood buscó redención por su traición, pero nunca se la concederían. Es posible que Blood haya usado sus poderes heréticos para ayudar a la humanidad, pero el hecho de que fuera un traidor y hubiera perdido el control del demonio ante alguien que buscaba usarlo para pervertir la Sagrada Tierra era mucha más justificación de la que Nyx necesitaba para matarlo. Nyx no tenía miedo de entrar a la casa de un demonio. Incluso los más firmes defensores de la humanidad en el milenio 41 dudarían ante la perspectiva de enfrentarse a un conocido hechicero y demonio en su propia guarida, pero un Culexus no lo hizo. Para aquellos con costumbres demoníacas y místicas, un Culexus era su peor pesadilla, su terror. La razón por la que fue llevado al Asesinorum fue por esto. El Gemparia dentro de Nyx hizo que las fuerzas místicas no pudieran afectarlo, ni siquiera podían apuntar a él. Pero el Gemparia hizo mucho más que eso. Le permitió a Nyx usar el Animus Speculum para absorber los propios poderes retorcidos y deformados de Blood, y lanzar un rayo de energía negativa que volvió a sus poderes hacia su portador. Pero antes de hacerle eso a Blood, Nyx se encontró viendo a un niño pequeño retorcerse de dolor en una pequeña prisión globo, en uno de los estantes de Blood. Este debe ser Clarion, el chico brujo, el que despojó temporalmente a Etrigan de Blood. Clarion gritó con las manos agarradas en los lados de la cabeza. El chico brujo solo pudo gritar cuando el vacío y el terror que era Nyx minaron la energía mágica y la fuerza vital de su cuerpo. Clarion vio a través de una neblina increíble como el cañón del Animus en la máscara de Nyx se abrió y comenzó a drenar sus poderes y vida a un ritmo mucho más violento. La combinación de este y la matriz de fuerza del traje sin piel significó el fin del chico brujo. Su alma se apagó. Las súplicas de misericordia del niño hereje cayeron en oídos sordos cuando Nyx arrancó los últimos restos de la vida y energía de Clarion, dejando solo un cadáver desaliñado y casi esquelético. Cualquier herejía que Clarion cometiera en su impía vida ahora sería juzgada por el dios emperador en su muerte. Solo el emperador sabrá qué hacer con él. Alejándose, Nyx usó el escáner Auspex en su casco para localizar a su objetivo, quien felizmente ignoraba la presencia del paria. Blood estaba sentado en su sala de estar, contento de leer el periódico sobre este fantasma de Gótica, mientras tomaba un poco de té. Hasta donde él sabía, los muchos fantasmas que habitaban alrededor de Gótica y los zombies que llamaban hogar a los pantanos fuera de ella, ninguno era capaz de hacer esto. Además, los fantasmas no usaban armas, y según el informe sobre el ataque al iceberg, este fantasma disparó a 9 personas. Bueno, estaba el caballero fantasma, pero estaba lejos de su modus operandi estándar. Quizás tendría que investigar nuevamente la actividad paranormal de Gótica, aunque eso generalmente terminaba con algunos pandilleros tratando de asaltarlo en algún momento y luego rápidamente lamentando esa elección. Al igual que se arrepentía de la nueva marca de té que había comprado, y ahora estaba atrapado bebiendo. En su opinión, una compra terrible, pero es lo que sucede cuando intentas ser aventurero. Jason dejó el periódico y fue a llamar telequinéticamente al control remoto de su televisor en su mano, pero descubrió que no podía. Entrecerrando los ojos con confusión, Blood tuvo solo un segundo para pensar por qué sucedió esto, antes de que un dolor insoportable envolviera su ser. Cayó al suelo a 4 patas mientras gritaba, derramando su té, mientras algo devoraba su esencia. Incluso Etrigan sintió esto cuando el demonio gruñó de malestar y dolor. ¿Qué está pasando? Jason Sangre. Una voz inquietante vino de su estudio mientras miraba para ver una figura monstruosa con un casco de calavera y brillantes ojos azules parada en la puerta. Parpadeó dentro y fuera del reino material a medida que se acercaba lentamente a Jason.
aumentando cualquier efecto terrible que tuviera sobre él. La mente de Jason estaba gritando. Su cuerpo gritaba, su alma gritaba, gritando para correr y nunca mirar atrás. Pero la cantidad de dolor que sentía impidió cualquier idea de huir. Jason se dejó caer a su lado y miró a la figura mientras cruzaba la habitación. Tenía que hacer algo. ¡Incendio!, gritó. Esto normalmente habría provocado que una bola de fuego saliera disparada de su mano, pero solo resultó en una pérdida de aliento. La magia que había pasado siglos estudiando era prácticamente inútil en presencia del paria. Arrastrándose hacia la puerta, Jason pudo sentir que la entidad se acercaba y con ella el dolor. Colapsando a unos buenos 30 pies de la puerta, a Jason solo le quedaba una opción cuando su ojo derecho estalló en un desastre sangriento por el aura maligna. Podía sentir cómo minaba su vida y sus poderes. Se fue. La forma del hombre. Resucita el demonio. Etrigan. La sangre susurró dócilmente cuando el demonio tomó el control. Etrigan rugió y se envolvió en llamas, mientras se apoderaba del patético cuerpo humano. Mostraría a este espíritu intruso todas las nuevas formas de dolor. Si bien en cualquier otra situación convocar a Etrigan habría sido una decisión inteligente, en la situación que se encontraba Jason Blood, actualmente solo significó una muerte aún más rápida y dolorosa. El asesino Culexus pasó de tener una fuente moderadamente poderosa de energía mágica de la cual extraer, a una baliza que podía minar y devolverla 100 veces más poderosa y terrorífica. Etrigan se giró y lanzó una bola de fuego al espectro con la plena intención de carbonizar su cuerpo. Tan grande fue su sorpresa cuando el fuego simplemente atravesó el espíritu como si no estuviera allí. El extraño dispositivo en la cabeza de la entidad se abrió cuando Etrigan ahora fue tratado en una situación similar a la que Blood había estado enfrentando. Podía sentir todo su poder volviéndose contra él mientras era absorbido por esta criatura. No dispuesto a caer tan débilmente, Etrigan intentó golpear al fantasma, pero un rayo de energía púrpura golpeó a Etrigan con energía negativa. Los fuegos del infierno palidecieron en comparación con la cantidad de tormento que sintió el demonio cuando ese rayo golpeó. Colapsando de rodillas, Etrigan luchó para ponerse de pie nuevamente, cuando un segundo rayo lo golpeó. La agonía recorrió su cuerpo. Miró a lo que seguramente era la personificación del mal. Etrigan escupió y emitió una última advertencia. Aquí por el demonio. Suenan las campanas de la muerte, pero esto no es una victoria que has tejido. Por un guardián de la luz has caído, y por eso te veré en el infierno. Un último rayo del Animus Speculum destrozó las almas de Etrigan y Jason Blood. El demonio explotó en azufre, esparciendo azufre por el suelo. El cuerpo de Jason Blood estaba en una forma mucho peor, ya que las explosiones de ojo arcano del Animus hicieron que su cerebro literalmente se licuara y se filtrara fuera de las cuencas de los ojos igualmente pegajosos de su cráneo. Su piel ahora era de un gris enfermizo y todo el pelo de su cuerpo se volvió blanco. Cualquier rostro de vida en el cuerpo desapareció absorbido por el horror del milenio 41. Mientras tanto, en otra escena, Slade tenía razón cuando pensó que Batman tenía una idea de dónde encontrar a este fantasma. Slade había seguido al detective y a sus dos secuaces hasta The Narrows, la parte más pobre de la ciudad. Los observó desde lejos mientras tomaba posición de exploración afuera de un viejo y abandonado complejo de apartamentos. Usando un sensor de comunicaciones de largo alcance, Slade captó la conversación que tenían Batman y su compañera Batichica. ¿Estás seguro de que este es el lugar? Parece una forma segura de contagiarme de tétano. Batichica le preguntó a su mentor. Bruce había estado en pie de guerra los últimos días con respecto a encontrar cualquier cosa que diera una pista de dónde estaba el fantasma. Aparentemente, el fruto de ese trabajo fue un edificio de apartamentos en ruinas, que parecía ser un excelente lugar para una película de terror. Así que al menos encajaba con la personalidad fantasma que tenía este psicópata. De las pocas imágenes de vigilancia del área que pude encontrar,
Exactamente 30 minutos antes de que los fantasmas atacaran, las imágenes alrededor de esta área se cortan. Al igual que en la planta de agua. Revisé las cámaras. No es debido a un cableado defectuoso. Así que al menos el fantasma pasa por aquí. Batman explicó mientras observaba el edificio en busca de signos de movimiento de ocupación. Slade tomó nota mental del detalle estático. Eso significaría que este individuo tiene algún tipo de tecnología EMP. Eso también explicaría la falta de material de archivos utilizable. Dejó que el murciélago haga todo el trabajo duro. Dulce, entonces, ¿cuál es el plan de ataque? ¿Esperar a que el tipo se acerque a la puerta? ¿Y saltó sobre él? En realidad, ¿cómo sabremos quién es este fantasma? Preguntó Robin mientras escaneaba el área y solo veía una pareja caminando por la calle. Cuando sientas que cada gramo de tu ser te grita que corras, entonces él debería estar cerca. Tanto Batgear como Robin levantaron las miradas hacia su mentor y esperaron una explicación. En ambos relatos, los que sobrevivieron describieron la sensación justo antes de que atacara como pavor y terror absolutos. Supongo que utilizó una neurotoxina de rápida disolución similar a la del espantapájaros para inducir un miedo de pánico. Muy bien, cuando nos acerquemos evite el gas. Entendido. Robin asintió y continuó su sting. Slade tomó otra nota de estar atento a los gases utilizados, aunque su máscara debería estar bien para lidiar con cosas tan triviales. Dejando el escáner y levantando un francotirador M24, Slade tomó una posición en el nido del cuervo, a varias cuadras del edificio. Esperaría y vería si el murciélago y sus lacayos chocaban con este fantasma, y luego lo eliminaría. Nix trepó por la ventana del cuarto piso de su base, mientras expandía su aura de miedo para protegerse de los intrusos como de costumbre. Esta noche mató a 2 hechiceros herejes, lo que significó mucho más para el asesino que el Joker o el Pingüino. Esos dos simplemente eran hombres que se aprovechaban de las mentes y voluntades débiles de los demás, para su propio beneficio. No eran entidades capaces de desatar hordas demoníacas en la Sagrada Tierra. Cuando Nix entró a su sala de guerra, donde guardaba su equipo y la información sobre sus objetivos, el sensor Auspex de su yelmo le avisó de 3 personas que entraban al edificio. Las firmas de calor que emitieron mostraron que 2 de ellos estaban claramente angustiados por el aura que había emitido, mientras que el tercero le atravesó con más éxito. Perfeccionando su audición aumentada, Nix escuchó los pasos que venían de arriba y de abajo. 2 eran individuos más jóvenes y livianos a juzgar por el peso que tenían al caminar. Y el tercero era mayor y más pesado. Su base había sido comprometida. Eso es algo inaceptable. Si bien podía simplemente matarlos y deshacerse de sus cadáveres, el hecho de que esta base hubiera sido comprometida la eliminó de su uso y necesitaba ser eliminada. Nix rápidamente arrojó su equipo de guerra, algo de ropa, suministros de repuestos y el USB que contenía su información en una bolsa de lona. Corriendo hacia la pared del fondo, Nix le hizo un agujero y agarró una de las líneas de gas. Cualquier información que una vez contuviera la habitación se perdió para siempre cuando Nix la prendió fuego mientras saltaba a un abismo considerable hacia el edificio adyacente. En momentos como estos, valía la pena ser uno de los asesinos aumentados que eran los cuchillos del emperador. Batman salió de la habitación y protegió a Tim y Bárbara de las llamas con su capa. El trío ahora tenía que escapar del edificio en llamas y, con suerte, atrapar al asesino que causó esto. Slade dejó escapar una pequeña risa cuando el edificio que estaba observando explotó en llamas. Aparentemente a este fantasma realmente no le gustaban los intrusos. Sin embargo, desde los incendios, Slade pudo ver una entidad fantasmal parpadeante saltar a través de la calle y caer 2 pisos sin sufrir daño. Ese debe de haber sido el fantasma. Mirar hacia abajo mientras observaba su objetivo saltar y maniobrar a través de las azoteas de los edificios resultó impresionante, pero anormalmente le pareció difícil reunir el valor para disparar o incluso apuntarle bien a ese tipo.
¿Eso significaba que no iba a disparar? Para nada. Él era Deathstroke de Terminator. Finalmente decidió disparar. Aunque sabía que estaba lejos de ser preciso, Slade vio que el objetivo reaccionaba a los sonidos del disparo del rifle mientras se agarraba a un conducto de aire metálico en el aire y se acercaba para evitar la bala. Y entonces el objetivo se volvió invisible, ya que Slade ya no podía verlo. Todavía sabía que estaba allí, pero simplemente no podía verlo. Por suerte tenía una solución para eso. Tomando un rifle de asalto, Slade comenzó a atacar la última área conocida de su objetivo mientras él mismo se dirigía hacia ella. Ese maldito parpadeo hizo que fuera mucho más difícil detectar al fantasma de lo que hubiera sido normalmente. Pero con suerte el aluvión de balas lo mantendría distraído el tiempo suficiente para acercarse, evitar la neurotoxina y destripar a este tipo con su espada. Finalmente aterrizando en la azotea, su objetivo fue visto por última vez. Slade escaneó el techo con su rifle buscando cualquier signo de un cuerpo o sangre dejado por las balas. No encontró ninguno. El fantasma fue lo suficientemente inteligente como para atacar el lado al que le faltaba un ojo. Pero Slade estaba más que listo para esquivar el golpe. Sin embargo, para lo que no estaba preparado era para la sensación absoluta de «aléjate de esta cosa», que lo invadió. Por mucho que una parte de él le suplicara que huyera, él no cedería. Sin embargo, esto era ligeramente desconcertante para él. El fantasma realizó otro ataque con una patada giratoria dirigida a la cabeza de Slade, cuya velocidad lo tomó por sorpresa. Usando el rifle como escudo, Slade maldijo cuando la fuerza del golpe destrozó la pistola de metal. Corriendo hacia atrás rápidamente, Slade sacó sus armas mientras soltaba una ráfaga de fuego de pequeño calibre. Pero nuevamente ese maldito parpadeo jugó un papel importante en la puntería de Slade, ya que la mayoría de los tiros fueron desviados y fallaron en el objetivo. Sin embargo, Slade notó que 2 de las balas que impactaron simplemente rebotaron en el traje negro que llevaba este fantasma. Slade rápidamente hizo una nueva lista mental de desarrollos relacionados con este fantasma. Era un metahumano. Sabía cómo pelear. Era jodidamente difícil de golpear. Estar cerca de él era casi insoportable. Y se lanzaba hacia él muy rápido con un rodillazo volador. ¡Mierda! Slade pudo levantar los brazos para desviar la peor parte del golpe a tiempo, aunque la fuerza del mismo lanzó a ambos combatientes fuera de la habitación hacia abajo, a través del tragaluz de vidrio de un gimnasio cerrado. Slade aterrizó con un salto hacia atrás, desenvainando su espalda mientras lo hacía. El fantasma aterrizó en el mostrador de facturación con un fuerte estallido de madera, cuando sus ojos azules hicieron contacto con Deathstroke. Ambos asesinos se miraron por un breve segundo antes de hacer sus movimientos. Slade salió disparado con la intención de ensartar a su objetivo, mientras que el fantasma bajó al suelo y agarró un peso de 13 kilos del suelo. La espada de Deathstroke chocó contra el peso de metal mientras un fuerte sonido metálico resonaba en el oscuro gimnasio. Slade hizo más cortes con su espada, aunque parecía que el parpadeo hacía casi imposible disparar al objetivo mientras se aplicaba el combate cuerpo a cuerpo. Pero eso era ahora la menor de sus preocupaciones, ya que la aura negativa que esta cosa emitía comenzaba a convertirse en un problema mayor. Para empeorar las cosas, cuando esa cosa lo golpeó con la rodilla, lo dañó demasiado, aunque su armadura absorbió la mayor parte. Si no la tuviera, ese golpe hubiera sido muy dañino. Algo en eso hizo que Slade jadeara y recuperara el aliento. Así que parecía que ser golpeado por este fantasma de todos modos era una mala elección de vida. Simplemente tendría que no ser golpeado. Cuando el peso volvió a chocar con la hoja, Slade aprovechó la oportunidad para ponerse en guardia del fantasma y darle un puñetazo en la cabeza. El cráneo se partió hacia un lado por el golpe, pero el ser no dejó salir ningún sonido de dolor. En lugar de eso, salió disparado con su otro brazo y atrapó el de Slade antes de que pudiera retroceder. La sensación de terror e incomodidad se amplificó mucho más cuando esa mano maldita agarró el brazo de Deathstroke y lo puso de rodillas. Slade respondió con un puñetazo en el estómago, que nuevamente conectó.
pero aparentemente no tuvo efecto. Regresó un lanzamiento a través de la habitación cuando Slade se estrelló contra un espejo, rompiendo el vidrio mirando hacia arriba después de recompensarse de estar lejos de aquello que toca. Slade apartó por poco su cabeza de un puñetazo que seguramente le habría hundido el cráneo. La pared fue una indicación de esto. Los dos se bloquearon y se detuvieron mutuamente en un breve intercambio con golpes bloqueados y rodillas hacia atrás. Al ver una abertura mientras el fantasma enviaba un golpe de derecha, Slade recibió el golpe para permitir que su espada atravesara el costado del asesino. La hoja cortó cualquier armadura que llevara, gracias a la fuerza mejorada de Slade, y abrió su carne. Sin embargo, esto tuvo un coste. El golpe que recibió lo sacudió con fuerza, ya que le destrozó parte de la mandíbula y le arrancó varios dientes. La inmensa agonía de la monstruosidad frente a su presencia resonó en su cabeza cuando Slade tosió sangre y cayó temporalmente sobre una rodilla. El fantasma miró hacia abajo, solo por un segundo, para comprobar si su sangre se había esparcido al suelo. Usando esta apertura, Slade lanzó un gancho que derribó el casco del objetivo. No creía que fuera posible, pero el aura insoportable de alguna manera empeoró al hacerlo. Cuando Slade vio que su objetivo no era más que un chico de 20 y tantos años, no lo pudo creer. Incluso podía haber sido un poco mayor que su hija Rose, aunque los agujeros negros de la nada, lo indescriptible y desprovisto de vida eran los ojos del niño. Pero esto le recordaron a Slade que no era un niño, era una cosa, algo para lo que fue contratado para matar. Slade dio otro golpe al fantasma, que ahora era claramente un hombre, pero su espada quedó atrapada por el agarre del asesino. Al ser empujado contra la pared nuevamente, Slade se negó a tener su espada, mientras el asesino luchaba por sacársela de las manos. Finalmente el niño disparó otro puñetazo en el mismo lado de la cara de Slade, rompiendo aún más el hueso. Mientras Slade se recuperaba, el fantasma tomó una toallita bacteriana del dispensador cercano y la pasó por la hoja. Slade no tuvo tiempo de preguntarse por qué cuando el niño le dio un rodillazo en el pecho y luego le apuñaló con un cuchillo en la pierna, seguía en pie. Le propinaron un rodillazo en la cabeza, lo que provocó un zumbido que se unió al sentimiento de tu alma está siendo arrancada del cuerpo. Nuevamente el asesino usó el espacio para limpiar la hoja, aunque se aseguró de que Slade todavía estuviera aturdido mientras lo hacía. Agarró a Slade y lo arrojó contra varias máquinas de ejercicios, empujándolos a varios metros de distancia. Deathstroke notó que no siguió como lo había hecho, y en lugar de eso tomó un par de toallas de unos estantes y la metió en los cortes abiertos para detener el sangrado. Mientras Slade se levantaba y se preparaba para otra ronda, observó cómo su objetivo agarraba dos pesas de 22 kilos y lanzaba una a Slade con inmensa velocidad, obligándolo a esquivarlo. El otro fue arrojado hacia el tragaluz roto. Mientras Slade se lanzaba, vio la razón. El Chico Maravilla había aparecido para intentar intervenir en su pelea. Si la pesa habría impactado en la cabeza de Robin, lo habría matado con la velocidad. Si Batman no hubiera estado ahí para empujar a Robin de último minuto, ahora estaría muerto. Parecía que la fiesta se hacía más grande. Mirando hacia donde había estado su objetivo, Slade estaba más que enojado al verlo a él y a su casco desaparecidos. Dejó que el murciélago le cueste un contrato. Suspirando, Deathstroke se encontró mucho más herido de lo que esperaba, pero estaba seguro de que las heridas físicas sanarían. Pero esa mierda de chupaalmas, eso iba a ser la causa de que despertara con un dolor por un tiempo. «Slade, ¿qué estás haciendo aquí?». Batman notó a Deathstroke y no contuvo el desdén en su voz. Estaba en medio de un contrato, uno que gracias a Robin ha desaparecido, aunque creo que es lo mejor. Necesito reevaluar cómo abordar a este fantasma de Gótica. ¿Luchaste contra el fantasma? Déjame adivinar. ¿Un tipo con una máscara que usa gases no es un fantasma real? Robin intervino con algo de humor en su voz. Está más cerca de un fantasma real que de alguien que usa gases. Aunque es humano, supongo que tiene 20 y tantos años. También tiene un gran impacto. Slade refunfuñó mientras giraba su hombro.
Batman se interesó por la descripción física del fantasma. Ahora parecía posible que se tratara de un miembro rebelde de la Liga de las Sombras. ¿Cómo se veía?, pregunta. Con toda honestidad, no podría decirte mucho. Parece joven y sus ojos son lo más parecido al mal real que he visto. Pero basta de hablar. Me voy a casa para repensar mi enfoque. Y diviértete tratando de seguirlo. El niño cerró las heridas que le hice y limpió la sangre con toallitas bacterianas. Supongo que no quería que le pusieras nada encima. Deathstroke se rió para sí mismo mientras se dirigía hacia la puerta. Un Batarang pasó junto a él y ahora los 3 miembros de la familia del murciélago estaban presentes. ¿Qué te hace pensar que te dejaré ir? ¿Por qué, Bats? Es posible que puedas vencerme, pero los otros 2 morirían y lo sabes. Así que si valoras las vidas de tus lacayos, me dejarás ir. Los 2 se quedaron mirando antes de que sonara el comunicador de Batman. La distracción temporal le permitió a Slade lanzar una bomba de humo y huir de la escena. Molesto por perder a 2 asesinos en una noche, Batman respondió a la llamada. ¿Quién es?, dijo bastante enojado. La voz de la Mujer Maravilla lo saludó solemnemente. Batman, es algo sobre Jason Bloods. Él fue encontrado muerto en su departamento. Te envío el informe, pero te advierto que no es bonito. Bruce guardó silencio cuando vio el cadáver destrozado de su amigo. Reconoció inmediatamente el útil trabajo del fantasma, aunque se trataba de un nivel completamente nuevo. Lo que sea que hizo este humano disfrazado de fantasma, licuó el cerebro de Jason. Otro motivo de gran preocupación fue el azufre encontrado en el lugar. Etrigan había sido convocado y golpeado por el asesino de Jason. Además, luchó contra Deathstroke en terreno llano durante un periodo prolongado de tiempo, por mucho que odiara admitirlo. Y era hora de que Bruce llevara este caso a la Liga de la Justicia. Fin.